Bueno, pues vamos a impartir esta plática. La verdad, como siempre, extiendo un agradecimiento al doctor Barrón por permitirme dar este tema, al cual decidí dar mi vida. Pues es algo muy interesante a nivel de reproducción, ya que el 50% de todas las pacientes con problemas de fertilidad van a tener endometriosis. Y en la actualidad es un problema mundial, el tratamiento de alta calidad, así como el diagnóstico, por el cual pues más de 200 millones de pacientes están sufriendo. Entonces vamos a empezar para poder aprovechar estos 30 minutos en el cual pues tenemos que ir hablando acerca de este tema que está bastante interesante. Primero que nada, como todo, empezamos por la definición. Esta definición ha ido cambiando conforme el tiempo. Esto es mega importante entenderlo en México. En otros países que están un poquito más avanzados en el tema de endometriosis, logran comprender un poquito más que no solamente son glándulas y estoma por fuera de la cavidad endometrial. La definición ya a nivel mundial por el Consenso Mundial de Endometriosis define la enfermedad como una enfermedad inflamatoria sistémica, en la cual se asocia a dolor pélvico o infertilidad, caracterizada por lesiones de tejido de apariencia. Es tejido similar al endometrio, en el cual sí, a nivel histopatológico se puede hacer una definición como tal de glándulas y estroma, pero no solamente hay glándulas y estroma, también hay tejido de fibrosis, inclusive como hemos publicado previamente, en nódulos de endometriosis puede no haber, y puede haber solamente la parte de glándulas y estroma y alrededor hasta 3 centímetros de solo fibrosis. Entonces, inclusive la parte de patología va cambiando a nivel mundial. La definición previa ha ido cambiando. Y estas lesiones de apariencia o similar al tejido endometrial que se originan en otro órgano van a crear una disfunción orgánica del órgano afectado. Entonces, como se pueden dar cuenta, existen múltiples panoramas diagnósticos. Lo más importante, y hay que recordar que el endometriosis tiene una incidencia similar, si no es que en ocasiones mayor, a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, recordándose que diabetes en incidencia tiene un 8% de la población mundial, esos hombres y mujeres, pero a nivel mundial encontramos más del 10 al 15% de patología, inclusive países como Australia, que han aumentado su diagnóstico, ya tienen más mapeamientos, están encontrando en 1 en cada 9. La previa es 1 en cada 10, son más de 200 millones de pacientes a nivel mundial. Significa que todo médico, todo personal de salud tiene que conocer la patología, tal vez no a nivel de experto, pero tienen que tenerlo en mente, al igual que todos, incluye la población en general, conocen la palabra diabetes. A nivel mundial, todos debemos de conocer la palabra endometriosis y entender más o menos qué se refiere. Y obviamente los que somos expertos en ginecología y aún más los biólogos de reproducción, así como cirujanos pélvicos o médicos que se encargan en esta patología, tienen que dominar al 100%. Estamos estimando desde el 2020 más de 200 millones de pacientes. La incidencia en México es algo muy interesante. El último consenso que logré ver del 2017-2018, estamos estimando 67 millones de mujeres, el 10% son 6-7 millones. Agréguenle algunos otros que no estamos diagnosticando, entonces tenemos 9 millones de pacientes alrededor de mujeres afectadas por la patología. Y si todos los ginecólogos vamos expertos en la misma, imagínense todo lo que requiere un centro de endometriosis, que es nutrición, fisioterapia pélvica, cirujanos colorectales, cardiotorácicos y todo lo que pueda afectar. ¿Creen que tenemos lo suficiente para atender a todas las pacientes? Pues realmente no tenemos inclusive el tratamiento multidisciplinar para atacar a los 10 millones de pacientes que tenemos. Un problema grande que me encontré en mi país, tuve la oportunidad de estar en Europa haciendo la certificación europea, así como en la parte de Brasil, en donde están un poquito más avanzados en la patología, es que las guías de práctica clínica en nuestro país, la más actualizada en endometriosis es del 2014. Cuando se crearon los consensos mundiales fueron en 2016 y 2017. Las revisiones como tal de los mapeamientos por resonancia y por ultrasonido, pues como se dieron cuenta, fueron creadas mucho tiempo después que las revisiones de nuestro país. Por lo que, pues, lo que se está enseñando ahorita a médicos de primer contacto, que son las guías de la práctica clínica, se está quedando un poco obsoleto. Entonces, tenemos que ir mejorando esto. Inclusive se está creando una nueva guía de la práctica clínica en endometriosis. Nosotros inclusive intentamos pues ayudar a hacerla, pero aún estamos lejos de lograrlo, ya que hospitales o instituciones públicas pues no cuentan con los insumos para tratar a todas las pacientes. Entonces, en cuanto a la causa, este es uno de los temas más importantes que va a cambiar un poquito el parteaguas de los que son expertos a los no expertos.
Inclusive a mi familia, a mi padre, hermana, madre, se le educó que la enfermedad era causada por una enfermedad de menstruación retrógrada. El doctor David Redwine dedicó toda su vida para cambiar esa teoría, porque casi el 100% de pacientes que tienen menstruación pueden tener menstruación retrógrada. Entonces, ¿por qué solamente el 10 van a tener endometriosis? Y algo que nos dimos cuenta es que inclusive hay embriones, bueno, como tal, fetos humanos que ni siquiera van a nacer, se hicieron cortes histológicos y ¿qué creen? Ya tienen células. Además, el doctor David Redwine logró crear por microscopía, no me acuerdo cómo lo llamó, pero se encontró a través del video de cómo se va formando las células de endometriosis. Se van quedando estas células como tal del mesodermo por fuera de la cavidad endometrial desde el origen en que se crea como tal los conductos de Müller. Y lo más interesante es que todos los órganos en que se han encontrado endometriosis son derivados del mesodermo. Entonces, David Redwine por fin encontró que la teoría más común va a ser epigenética aunada al resto, tal vez menstruación retrógrada, tal vez la unión de todo, pero significa que muy probablemente las pacientes nacen con estas células. Agreguen que si la paciente tiene una teoría epigenética, la mayoría de las pacientes tuvo en la familia endometriosis, lo cual hace que el tabú de la patología perpetúe y aumente la progresión de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Niña de 13 años, primera menstruación, cólico fuerte y toda la familia tuvo cólico, lo normalizan la enfermedad. Eso permite que la enfermedad progrese en adolescencia con tóxicos como alcohol, tabaco y dieta. Entonces la enfermedad empieza a crecer. Agreguen factores inmunológicos porque la asociación de esta patología tienen genes a nivel inflamatorio. Entonces las pacientes pueden tener mucho más enfermedad unas que otras y es cuando estamos viendo las complicaciones. Sabemos en la actualidad que países primermundistas llaman una falla de la calidad de atención de salud o de la parte de atención de salud de los países y la enfermedad llega ya a la forma más severa con múltiples cirugías. En cuanto a diagnóstico clínico, lo más importante son las 6 Ds, que no se cumplen todas en todas las pacientes por obvias razones. Como lo comenté desde el principio, depende totalmente del sitio de afectación de la patología, el tipo de sintomatología que esta produce. Entonces, la más común, pues obviamente la dismenorrea. De ahí, si tenemos nódulos en tabique rectovaginal o nódulos rectales, pues vamos a tener disquesia. Nódulos vesicales, disuria, dispareunia de profundidad, que es extremadamente común. La dificultad para embarazar, recuerden, a nivel de reproducción, el 50% de todas las pacientes con infertilidad van a tener endometriosis en algún grado de severidad. Y en un momento veremos algunas cosas más interesantes acerca de esto. En cuanto a dolor pélvico crónico, paciente que tiene más de 3 meses con dolor en la gran mayoría de los días del mes, van a encontrar que el 80% tiene endometriosis, pero ¿qué creen? Ahí ya cambia. Ya no solo es endometriosis, se puede asociar a síndrome de vejiga dolorosa, antes llamada como cistitis intersticial, dolor miofacial, y para tratarlas ya no se vale solo tratar endo, ya se tiene que hacer un equipo multidisciplinario, inclusive hasta con medicina del dolor, para quitar algo que se llama sensibilización central. Entonces, pues como se dan cuenta, conlleva a todo un instituto. En sí, países, como les comentaba, Brasil tienen institutos ya mundiales de endo y tienen más de 20 especialistas para tratar la patología en conjunto. Entonces, pues lo más importante es tenerlo en mente. En cuanto al diagnóstico, esto es extremadamente importante. Es imperativo previo a cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico el conocer a la mayor exactitud la cantidad de enfermedad que tiene una paciente. Recordándose que la enfermedad se divide en tres grados. El grado superficial o grado peritoneal, que generalmente esto se asocia cuando estas lesiones empiezan a crecer y ya vuelven un grado tisular. El grado de deep endometriosis o enfermedad infiltrativa profunda, que son nódulos o placas, que son las únicas que son visibles por métodos de imagen. Y la endometriosis ovárica, que eso es un punto muy específico en países latinoamericanos, porque la gran mayoría de las pacientes son diagnosticadas por ultrasonido vaginal como un quiste complejo, que por obvias razones, cuando les mandan marcadores tumorales, puede salir el marcador CA125 elevado. Ni siquiera checan reserva ovariana, ya le están hablando al cirujano oncólogo porque ya se asustó el médico general o el ginecólogo general y la están haciendo una laparotomía para hacer algo que a veces conlleva una mutilación, que es quitar el ovario. Es una cirugía de todos los días en nuestro país. Quiste complejo, CA125 elevado, le hablamos al oncólogo y oforectomía. Y lo peor es que entraron sin diagnóstico, que hoy van a ver que es un diagnóstico de alta calidad. En la actualidad se hacen mapeamientos de endometriosis para individualizar
individualizar antes de tratar a la paciente si tiene enfermedad profunda y qué compartimento está afectado. Si hay nódulos rectales, vesicales, en nervios pélvicos o diafragmáticos. Se individualiza el caso, se arma un equipo multidisciplinar de verdaderos expertos y en algo que se llama one-shot surgery entramos a retirar, a excisionar, a no hacer ablación ni adherenciolisis, a retirar la patología. Las tasas de recidiva en cirugía realmente avanzada son menor del 1 al 5% dependiendo dónde está afectada la patología. Entonces, como se dan cuenta, es todo otro mundo. El cambiar ese panorama de México, que es la oforectomía, con la parotomía, que ni siquiera está como un gold estándar en tratamiento, es algo que debemos hacer. Entonces, pues ir entendiendo que este tipo de patologías ya requieren una expertise. Entonces, lo más importante es la planeación quirúrgica y esta depende totalmente de los estudios de imagen que por mucha lástima son operador dependientes. Aquí mandamos a centros populares de diagnóstico, para no hablar de ningún nombre en laboratorio, un médico ultrasonografista que solamente tiene un diplomado después de medicina general en cómo usar el ultrasonido, hace diagnósticos de quistes complejos y no ve intestino, no ve diafragma, no ve apéndice, no ve vejiga. Entonces las pacientes entran subdiagnosticadas y al entrar subdiagnosticadas hay una cirugía subóptima que va a hacer recidivas arriba del 90%. Entonces lo más importante es eso en rojo. No debemos operar algo que no está diagnosticado y sobre todo por expertos. ¿Qué es el top of the art ahorita a nivel mundial? Mapeamientos de endometriosis. En la actualidad en mi instituto hacemos los dos, por ultrasonido y por resonancia, porque aumentamos sensibilidad y especificidad. A nivel de países un poco más en vías de desarrollo como Brasil, el mapeamiento lo hacen por ultrasonido porque pues obviamente el costo-beneficio es menor. Pero la curva de aprendizaje que tienen los médicos radiólogos en ese país es masiva. Masiva es masiva, en donde se inicia un protocolo, como se van a dar cuenta en un momento más, existe ya un protocolo a seguir para buscar todo el tipo de lesiones. Entonces lo más importante es que no es cualquier ultrasonido, es un ultrasonido con preparo intestinal, es un ultrasonido que va, como se van a dar cuenta en un momento más, toda la lista de lo que se tiene que hacer. Y cuando se hace así, países como Italia, en donde está el doctor Mario Malzoni, realmente un verdadero exponente mundial de endometriosis, si no es que uno de los mejores, y logra hacer sensibilidades y especificidades arriba del 95 al 100%, que yo no había visto publicado en un artículo decir 100% de sensibilidad. Pero pues bueno, él tiene la fortuna de tener un centro de alto volumen. Este es el algoritmo que se tiene que seguir para poder encontrar un mapeamiento adecuado por ultrasonido, en el cual se inicia por ultrasonido lineal a nivel diafragmático para buscar lesiones. Después se van a apéndice con el mismo lineal para buscar lesiones o nódulos, cambian a biconvexo para la parte de ciego, todo el colon transverso, etc., intestino delgado. A seguir pasan transvaginal, en donde lo menos que ven es el útero y los ovarios. Se alcanza a ver por ultrasonido endovaginal por expertos ureter y se ve todo el trayecto, inclusive el retroligamentar, el retrovesical, todo se ve perfectamente y definen dónde están los nódulos. Lo más importante es entender que se defina el tamaño del nódulo, el porcentaje de circunferencia alrededor de los órganos y qué grado de infiltración tiene, porque eso depende de la cirugía. Hay nódulos que solo están encima del ureter, se puede hacer solamente una adherenciolisis, bueno, se puede retirar solo el nódulo sin tener que hacer un reimplante ureteral, y a nivel rectal eso es lo más importante, ya que divide las 3 vías de tratamiento que verán en un momento. Entonces, el mapeamiento por ultrasonido es algo que es totalmente factible, los costos-beneficios disminuyen y es el que más tiene sensibilidad y especificidad, pero tiene un problema gigante, que es la curva de aprendizaje. Yo recuerdo estar en Brasil hablándole a uno de mis mejores amigos, radiólogo en ese entonces residente, y enseñándole videos, y me decía, es que eso solo lo puede ver ese radiólogo. Y la verdad es que no es cierto. El problema es que requiere una curva de aprendizaje extremadamente alta. Entonces, pues es algo que en centros mundiales se alcanzan hasta 30, 50 estudios por día. A toda paciente con leiomiomatosis, que recuerden que un leiomioma se alcanza del 80 al 90% de asociación con endo y adeno. Entonces, toda paciente que tiene mioma entra a protocolo de mapeamiento. Toda paciente con cólico menstrual entra a protocolo de mapeamiento y no son caros. Entonces les va bastante bien y encuentran el diagnóstico muy oportuno. Y lo más importante es esto. A nivel ya mundial, inclusive asociaciones como la australiana, asociaciones como Nueva Zelanda, están poniendo un punto muy específico que lo que nosotros vemos en laparoscopías diagnósticas es solo la punta del iceberg. Nuestros ojos, a menos que alguien aquí sea Superman, no puede ver a través de tejido.
Por ende, no podemos ver el tamaño del nódulo, el grado de profundidad, y todos hemos entrado en una pelvis congelada, en donde lo único que se ve es la parte superficial de los órganos. Entonces, pues obviamente eso ya tiene que pasar al pasado. Estas son imágenes del centro que yo tomé, en donde se hace una correlación histopatológica. Nosotros hemos hecho ya mucha investigación acerca de esto. Ahorita estamos intentando inclusive ya encontrar señales indirectas acerca de la enfermedad superficial. Recuerden que la enfermedad superficial, toda enfermedad menor a 3 milímetros, es extremadamente difícil de ver, pero existen señales indirectas por ultrasonido, por resonancia magnética. Y ese es un punto nada más, un pequeño paréntesis. Toda paciente con cólico menstrual, toda y cada una de ellas se tiene que creer que tiene la patología. Si se hace un mapeamiento adecuado por el mejor radiólogo del país o de lo que quieran, y aún así sale negativo, no significa que no la tiene. Significa que probablemente tiene a nivel superficial, por lo que tiene que entrar en la actualidad algo que se llama, obviamente si no se controla con tratamiento médico, algo que se llama cirugía diagnóstico-terapéutica, en donde la parte de la laparoscopía nos ayuda por la magnificación del laparoscopio y toda la tecnología 4K y lo que quieran, nos ayuda a ver los tipos de lesiones, y en total hay más de 10 lesiones peritoneales de endometriosis, cosa que es extremadamente difícil de entender. La mayoría buscamos esas lesiones que le llamábamos antes en pólvora, o lesiones blancas, que eran lesiones ya atróficas. Y en total ya ahorita las lesiones de pockets peritoneales, el síndrome de Aden-Master, solamente hipervascularidad alcanza a ser asociada con la patología. Entonces realmente cambia por completo la idea de esto. Y eso, cuando se hace una cirugía laparoscópica diagnóstico-terapéutica, por lástima se tiene que hacer hecho por un verdadero cirujano pélvico, porque si hay lesiones en intestinos superficiales hay que retirarlas. O sea, hay que tener cuidado. A nivel de resonancia magnética, que es lo que estamos haciendo aquí en México, lo que estamos intentando hacer mucho mejor, me dicen, la voy a hacer en tal laboratorio. Y le digo, espérame, porque no es solamente hacer una resonancia. Se tiene que poner gel vaginal, rectal, inhibidor de motilidad intestinal, una dieta un día, y pues obviamente microlax, ¿no? 4 horas antes, para tener lo más limpio posible. La resonancia tiene una muy grande sensibilidad y especificidad. Estamos logrando cada vez mejores, pero tiene un problema grande, no es un método dinámico, por lo que no podemos ver si las estructuras están adheridas entre sí. Los nódulos, que a veces puede haber alguna duda, por ultrasonido se resuelven. Esto se está haciendo ya en Clínica Mayo, se está haciendo ya en hospitales como Stanford, Harvard. Todo ya está cambiando a nivel mundial, y México, como algún día lo platiqué con el doctor William, tiene que cambiar, es obligado. La correlación histopatológica de cómo se ve el nódulo y cómo se ve por resonancia es totalmente factible, y bueno, eso es algo que tenemos que ir mejorando. A nivel de clasificación, antes, y esto sí es algún punto muy específico, se utilizaba la más nueva, entre comillas, era la clasificación revisada de la Asociación Americana de Reproducción, que tenía una gran limitante. La clasificación es solo transcripta por la laparoscopía. Y el problema de decir leve, moderada, severa o estadio 1 al 4 es que puedes tener un estadio 4, que padre, pero eso significa que tienes enfermedad rectal, y el nódulo cuánto mide, y le vamos a hacer resección intestinal, y a pronóstico qué significa. Entonces realmente nos dimos cuenta que esa clasificación quirúrgica nos ayudaba bastante, pero realmente para la paciente no le ayudaba. Porque tú puedes tener un estadio 1 por simplemente las lesiones, y si está en el nervio ciático, créeme que le duele. Entonces realmente igual un estadio 1 en diafragma es algo totalmente devastante para la paciente. Entonces pasa la historia, inclusive se creó un reporte de las clasificaciones para ver cuál es la mejor, y como les comentaba, el problema de este tipo de clasificaciones es que no definen per se ni nos ayudan prequirúrgicamente a saber qué le vamos a hacer a la paciente. Desde el 2021, inclusive acá salió una nueva que está bien bonita, la aplicación, sales de cirugía, abres tu aplicación y le picas a todos lados, sale un PDF bien padre como ese, y te dice el estadio, pero pues realmente aún así no te está diciendo ni te ayuda prequirúrgicamente a la paciente. Inclusive la clasificación del índice de fertilidad ayuda muchísimo. Yo lo que les digo ahora es que yo les entrego a las pacientes todas, pero la que más nos ayuda a nivel prequirúrgico es esta, la clasificación de ENSIA. E inclusive yo con la doctora Jenny Fernández ahí en CT Scanner, cuando tuve la oportunidad de llegar a México, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé hacer la cirugía, pero no tengo diagnóstico. ¿Qué onda? ¿Lo cambiamos? Me digo, claro. ¿Qué necesitas? Que todas las pacientes, cuando yo mando un mapeamiento de endometriosis, salgan con esa clasificación. Porque a nivel inclusive legal, a nivel de seguros médicos, a nivel de todo, la clasificación te ayuda de manera prequirúrgica a estadificar a tu paciente, individualizar el caso, equipo multidisciplinar. Y ahora nada más ponte a pensar, cuando yo tengo pacientes con clasificaciones como son C3 y
y yo mando un informe médico y mando 3, que entre inclusive el médico, el cirujano colorectal, no hay manera de que el seguro me diga que no, porque le estoy poniendo enfermedad con involucro multisistémico, en donde la enfermedad está clasificada en un nódulo rectal y va directo a resección intestinal. No es ni siquiera preguntarle al seguro, es solamente firma, porque no hay de otra. Y no es por reproducción, es porque la paciente tiene dolor incapacitante que ya está cambiando su vida al borde del suicidio. ¿Ya me entendieron? Eso es algo muy diferente. Y además, a nivel médico legal, no son cualquier consentimiento de los que llenas en el hospital 5 minutos antes. Son consentimientos que ya vieron abogados, porque son cirugías de extrema complejidad que pueden tener muchas complicaciones que pueden llegar a ser devastantes para la paciente. Gracias a Dios, en algo que se llama alto volumen quirúrgico y en cirugía hecha por expertos, las complicaciones se reducen. Ahorita, y tocamos madera, no hemos tenido una sola fístula, no hemos tenido ningún daño irreversible a nervios, etc. Obviamente la enfermedad puede causar estragos desde mucho antes y existe todo un protocolo para enfermedades realmente severas que hasta inclusive requieren urodinamia y potenciales evocados cuando el piso pélvico está tan dañado que se afectan nervios pélvicos o el nervio hipogástrico, el plexo hipogástrico. Entonces no es nada más entrar a operar. Es algo que se tiene que inclusive demostrar a la paciente cómo desde antes de la cirugía ya había daño a nervios, ya había alteraciones. Entonces eso es muy, muy importante a nivel inclusive médico legal. Aquí creo que se trabó. A nivel de tratamiento médico, voy a dar una pequeña diapositiva. Realmente el tratamiento médico son igual un día entero de puro tratamiento. Lo más importante a nivel de reproducción es que la gran mayoría de los tratamientos médicos son métodos anticonceptivos. Lo segundo es que obviamente no es curativo. Entonces, eso es mega importante. Lo tercero, nosotros publicamos en más de 2,000 nódulos intestinales receptores y densidad de nervios. Algo muy interesante es que esos 2,000 nódulos no todos tenían receptores para estrógenos y progestágenos, porque la definición de endometriosis es tejido similar, no es el mismo. Entonces, no tiene receptores para estrógenos y progestágenos, lo cual hace que la mayoría de las enfermedades no mejoren con método anticonceptivo, inclusive aunque manden análogos de GnRH, la bendita enfermedad tiene aromatasas y tiene la progresión sostenida. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Sí, no se opera a todas las pacientes, sí, se tiene que individualizar cada caso. Hay pacientes que cuando iniciamos tratamiento médico mejoran con el método anticonceptivo más básico, controlan por completo síntomas. Pero hay pacientes que les pueden dar lo que quieran, hasta agua bendita, y aún así no mejoran y la progresión de la enfermedad es mayor. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado y ahora entendemos por qué. El tratamiento quirúrgico, inclusive ya existe una técnica estandarizada. Nosotros con el doctor William Kondo, el doctor Nicolás Bordel y el doctor Leblanc creamos la técnica que se llama técnica reversa, que es la técnica comprobada hasta ahorita con menor daño a órganos como ureter, nervios pélvicos, y ahora van a entender por qué. Este es un pequeño caso en el cual estoy demostrando cómo por vía ultrasonográfica se ven claramente los nódulos. Ese ultrasonido lo hice yo y sin preparo, en donde siempre hay que recordar que un endometrioma, hasta en el 85-90% de los casos, no solo es un endometrioma. Hay más lesiones que se tienen que diagnosticar y los nódulos rectales por resonancia magnética se alcanzan a ver sin ningún problema. Este es otro caso en donde por vía ultrasonográfica, ahí tenemos el nódulo rectal claramente visible en esa lesión que le decimos arreciforme, en media toronja, como lo quieran llamar. Algo muy interesante es que tienen este tipo de lesiones que se alcanzan a ver claramente por ultrasonido. Son esos clips de 3 segundos que puede hacer el ultrasonido y se ve perfectamente la lesión arreciforme. Y cuando nosotros hacemos la resonancia magnética, tenemos ahí como tal la lesión en la parte del sigmoides a 22 centímetros del borde anal, además de múltiples hematosis. Lo más importante es esto. En esta diapositiva, cualquier reproducción ha visto un endometrioma. Lo que más se tiene que quedar grabado es que no solo es un endometrioma, va a haber más enfermedad, va a haber enfermedad superficial, va a haber enfermedad a nivel rectal, nervios pélvicos, etc. Entonces, no se permitan operar a una paciente sin tener un diagnóstico adecuado. Lo que hacemos en la actualidad es hacer una técnica reversa que en un momento les voy a demostrar, en donde se trata siempre la parte sana del tejido. Ahorita voy a, porque esto creo que es la... De ahí se hace la parte colorectal, que se divide en 3 aspectos que les voy a definir en un momento, que es el shaving, la resección discoide y la resección segmentaria con anastomosis primaria, que la gran mayoría de veces se puede realizar sin ningún problema. Ups. Se trabó. En un momento más lo van a ver, una disculpa. Ahí estamos encontrando rápidamente el espacio del asco donde se asegura la arteria uterina y de ahí empezamos ahora sí a hacer la desperitonización pélvica.
La desperitoneación pélvica es un paso necesario, ya que la mayoría de las lesiones superficiales están en peritoneo posterior, y no solamente es quemarlo, no solamente es hacer una adherenciolisis, hay que quitar el peritoneo y todas las estructuras que están afectadas por la patología. En ocasiones se tiene que hacer un pequeño corte de ligamento redondo que no afecte en nada la vascularización y la estasis del útero, y a veces, como se dan cuenta, se crea inclusive una placa encima de la lesión, el peritoneo se engruesa y ese peritoneo se puede secar fácilmente. Esto se hace con mucho cuidado y calma. Voy a adelantar la siguiente slide porque sí vale mucho la pena, pero con lo que quería mostrarles es eso, que para poder hacer una resección realmente amplia se requiere el dominio de anatomía, y da igual la anatomía, si no es anatomía compleja, porque las lesiones que hacen endometriosis son lesiones en retracción. Un punto clave a los que hacen cirugía de endometriosis, y siempre me lo explicó el doctor William, es la anatomía que tú crees que está ahí, no es la verdadera. Siempre va a haber lesiones en retracción, el uréter va a estar en un lugar que no es correcto, los nervios van a estar en otro punto, no lo va a estar un poco más avanzado de lo que crees. Entonces, siempre ir a espacios sanos a enfermos, porque la anatomía cambia por completo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo más importante es que depende del tamaño, profundidad, porcentaje de afección a nivel del intestino, y si son lesiones multicéntricas o multifocales. El shading generalmente se reserva para lesiones C1 a C3, dependiendo del tamaño, pero si son lesiones centrales y no afectan como tal la parte muscular o la parte mucosa, se puede hacer un shading y sutura primaria. Esto se tiene que realizar con mucho cuidado. Lo que tienen que entender es que después de la técnica reversa, el nódulo se despega, se hace un detachment del nódulo, y después ya en el intestino empezamos a hacer el tratamiento del nódulo, que es por este shading, que se puede hacer con energía o se puede hacer por corte frío. Generalmente tienen que ser lesiones menores del 50%, como se dan cuenta, ahí está solo adherido a la parte ligera, muscular y serosa del recto, y vamos cortando y después sutura primaria. Entonces, vamos a la segunda, que es la resección discoide. En nódulo de 1 a 3 centímetros, me preguntan por qué, porque acuérdense que la engrapadora circular, la transanal, lo único que abre son 1 a 3 centímetros. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones menores al 50% de involucro, se hace el detachment del nódulo, se hace un shading, aún así sabemos que hay más para adentro, se pone un punto, se mete la engrapadora transanal, se abre y se baja la lesión, como están dando cuenta ahí. De ahí se dispara, se come la cara anterior del recto y se filma. ¿Sale? Esta también es un poco difícil porque se tiene que preparar el mesorrecto alrededor, lo suficiente para no devascularizar el recto, pero lo suficiente para que cuando hagas el corte no sangre. Principal complicación, hemorragia transanal. Entonces, es algo difícil. Una resección también que hace mucho el doctor William es algo que se llama resección disco duplo o doble disco. No se la recomiendo porque sí tiene que ser hecha por un verdadero experto. La lesión del mesorrecto es mucho mayor porque son doble disparo de la transanal, y ahí se tiene que hacer mucho cuidado porque finalmente se tienen a sangrar. Y la resección segmentaria, que ahorita está un debate a nivel mundial de los que hacemos la parte de endometriosis intestinal, de si hay que ser muy radicales y hacer resecciones segmentarias, o nos vamos más a la parte de hacer shading, aunque queda un poquito del nódulo. Sabemos en la actualidad, a través del artículo que publicamos, es que la lesión, lo que realmente le duele a la paciente donde hay más fibras nerviosas, es 2 centímetros a partir del nódulo. Entonces, si no quitas suficiente del nódulo y márgenes libres, regresa y además no les quitas el dolor. Entonces, pues ahorita se están guiando más hacia la parte ya más radical del procedimiento. Este tipo de lesiones se puede retirar sin ningún problema, y con anastomosis primaria se hace transmeso rectal y se guardan los nervios. Esa es la parte más específica. Si un cirujano correctal va a hacer esto, tiene que ser alguien que sí le sepa, porque si no, como les digo, no van a tener complicaciones inmediatas, la paciente va a salir del hospital sin problema, pero a nivel tardío, 4 o 5 meses después, la paciente va a requerir diario un medicamento para poder ir al baño, y ya no se lo va a agradecer tanto. Entonces hay que tener cuidado. Esto es algo que ya está descrito en literatura desde hace muchos años. Las naciones mundiales están acercando para poder hacer esto. Está pasando a la historia lo que es ablación. En sí, ahorita lo único que podemos hacer por ablación, pero es más bien con láser CO2, es endometrioma, porque el láser CO2 sí puede penetrar más de 3 milímetros de la capa del endometrioma, la cápsula per se, pero el resto se tiene que hacer una excisión total. Como se dan cuenta, el problema de la excisión es que requiere una curva de aprendizaje extremadamente amplia. Lo que estamos haciendo a nivel mundial es que todos los centros que no son expertos, que no tienen toda la expertise, no es nada más la cirugía, es lo de menos, el diagnóstico. Las pacientes pasan con dolor miofacial porque tantos años de dolor hacen contractura los músculos pélvicos.
agreguen las múltiples disminuciones a nivel nervioso, agreguen que se requiere nutrición especial, agreguen el daño a las tres esferas, inclusive la psiquiátrica. Entonces, pues como se dan cuenta, todas las pacientes pasan por un protocolo similar y esto se tiene que atacar, y la parte de reproducción. Entonces, lo ideal es que cualquier médico de primer contacto, médicos generales, urólogos, etc., que sospechen endo, derechito a un centro de endometriosis. ¿Qué es un centro? Pues uno requiere un cirujano pélvico, un buen radiólogo, que no es cualquiera, es alguien que sabe hacer mapeamientos, equipo multidisciplinar de uro. Imagínense la primera enfermedad diafragmática que tuvimos en México, le damos un cardiotorácico, le dijimos, vamos a hacer una reducción diafragmática. Se nos quedó viendo con cara de, ¿qué? Pues eso es benigno. Y darle Lupron hasta que se canse la paciente. Entonces, si le preguntan a cualquier cirujano colorectal o cirujano cardiotorácico cuántas resecciones han hecho con endometriosis, les va a contestar 0. Y eso es algo que ya no puede pasar porque la enfermedad tiene una incidencia. Sí, obviamente, de esa incidencia mundial de 200 millones, las menos van a tener, pero sí existe. Entonces, pues deberíamos tener ya equipos multidisciplinares perfectamente estructurados. Y pues, como se dan cuenta, hasta la enfermera que te ayuda a pasar los instrumentales, el doctor William les paga. Yo ahorita tengo ya una igualita que sabe cómo conectar cada cosa y está pendiente de la cirugía y sabe la cirugía de pies a cabeza, porque si haces un daño a grande vaso, créeme que requieres a alguien que sepa instrumentar. Entonces es algo que hasta la enfermera cambia. Gran problema en México, tengo amigos de todos lados, uno de mis mejores amigos, el doctor Carlos Remis, el mismo colorectal que entró con nosotros, se formó en general. Les preguntamos, oye, ¿ustedes cuántas resecciones hacían de intestino? ¿Cuántos reemplantes ureterales? ¿Cuántas nódulos vesicales hicieron? No, pues ninguno. Nos hablaban cuando el ginecólogo le abría la vejiga, la cerrábamos y ahí se quedaba el nódulo. O a nivel rectal, abrían el intestino, uy, qué mal, convertían, cerraban el intestino y se quedaba el nódulo. Pero como tal, un protocolo intestinal realmente a nivel de institución pública para educar a los nuevos médicos, no existe en endometriosis. Imaginen neuropeliología, que es lo nuevo en endometriosis, no existe todavía acá y hay que irlo mejorando. Entonces, pues es algo muy difícil. Y no es algo que nada más decimos los que nos dedicamos en esto. Todas las fuentes internacionales definen la cirugía como la más difícil de todas, requieren inclusive certificaciones para poderlo hacer. Ya se están creando certificaciones europeas, se va a crear la primera certificación latinoamericana y mil cosas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque inclusive existen indicaciones precisas de cirugía, nada más como un parteaguas. Recuerden que toda paciente que no hace control de 3 a 6 meses con equipo experto en multidisciplinar, nutrición, etc., por lástima es candidata quirúrgica. Indicaciones quirúrgicas precisas es suboclusión intestinal y daño ureteral, es indicativo de entrar directo a cirugía. Todo lo demás entra por el protocolo médico, que no es nada más darle Lupron o darle anticonceptivos, requiere toda la evaluación que ya veo, inclusive dieta antiinflamatoria. Entonces, pues es algo difícil. Y lo más importante es hay que ser radicales con la enfermedad, o sea, en serio hay que quitarla, no hay que, ay, es poquito, está en el intestino, no, hay que quitarlo, porque si fuera algún familiar y le va a regresar y yo he visto pacientes con 12 cirugías previas, que ya hay daño irreversible, y aunque le hagas la mejor cirugía del planeta, ya no van a quedar muy bien, eso puede hacer la diferencia. Entonces hay que ser muy conservadores con la función. Y aquí en México es una enfermedad perfecta porque la incidencia es brutal, es de difícil diagnóstico. O sea, si yo fuera enfermedad, yo quisiera hacer endometriosis, nadie me cacha. Entonces, de difícil tratamiento médico, no hay muy pocos expertos a nivel mundial que hagan enfermedad compleja con todo el equipo. Además, agréguenle que la población mexicana no somos nada machistas, entonces, pues la paciente le da miedo hablar de la menstruación. Agréguenle que toda la familia tuvo esa epigenética, entonces la mayoría de las chavas tienen familiares con lo mismo y de toallas calientes y té de orégano y anís no las pasan. Entonces, pues la enfermedad se perpetúa y la enfermedad progresa y empieza a ser multiorgánica y entonces pasan con 1001 médicos generales, ginecólogos, urólogos, cardiólogos, todas están enfermas de colitis y nunca fue IBS, nunca fue síndrome de intestino irritable. Luego les doy su nódulo y dile, ahí está tu colitis. Entonces, pues es algo que empieza a perpetuarse. Y ahora lo que no han visto es cuánto dinero se pierde en esto, o cuánta vida pierden las pacientes. Cuántas veces pierden familia, pierden parejas porque les duele tener relaciones sexuales. Y en México la mujer pues se valoriza porque quiere tener relaciones sexuales y bebés, y si no, la pierde. Entonces es algo muy difícil. Y agreguen toda la falta de conocimiento, y es algo bien difícil. Y algo que, ya para cerrar, perdón, si me tardé por falla del equipo, pero bueno, lo más importante de esta plática es el dolor incapacitante no es normal,
y todo médico de primer contacto, dolor incapacitante, no se salgan de endometriosis hasta que tengan un diagnóstico correcto, porque le van a atinar. Algo que siempre ponía el doctor Batiz en sus presentaciones es esto: todos los médicos que estamos aquí estamos para mejorar en algo, entonces la excelencia como tal no es un acto, es un hábito, hay que continuar el crecimiento de esta. Y esto es nada más como un pequeño recuento de lo que se hace en el instituto. Las resecciones transmesorrectales con anastomosis primaria son factibles, las menos son las que tenemos que hacer colostomía derivación. El tipo de resecciones que se pueden hacer, esa parte de preservación de órganos a nivel de cómo se encuentran los espacios centrales, el preservar los nervios, unas descripciones técnicas posteriores que son realmente avanzadas, la técnica reversa, que es algo que ya se tiene que estructurar constantemente, sabemos que es la técnica que menos complicaciones tiene, y pues es algo que se tiene que hacer a nivel mundial, el llegar a una expertise que se llama cirugía pélvica, y eso nos ayuda mucho. Con esto me despido y una disculpa por tardarnos un poquito de más.